Hoy vamos a comenzar una serie del Antiguo Testamento en nuestro estudio de la Palabra de Dios. ¿Qué le parece? Quiero enfocar su atención en el libro de Josué. Por favor, busque su Biblia. Vamos a Josué en el Antiguo Testamento, Josué 1, versículos 1 al 6, vamos a ver en el día de hoy, y he denominado este estudio Cambiando la Guardia. Ahora, desafortunadamente hay personajes de la Escritura a los que relegamos a tal vez uno o dos eventos, como por ejemplo, si yo le menciono el nombre de Daniel, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Probablemente diga, Daniel en el foso de los leones. Si yo pronunciara el nombre Noé, ¿qué le vendría a la cabeza? Noé y el arca, seguramente. Si yo le dijera el nombre Josué y le preguntara qué es lo primero que se le viene a la mente, puede ser que usted se rasque un poquito la cabeza por un momento o muerda su lápiz porque no es un nombre tan familiar. Pero luego recordará y me dirá, sí, Josué y la batalla de Jericó. Eso es lo que la gente normalmente recuerda de él. Bueno, espero, mientras estudiamos juntos en la Palabra de Dios, que encontremos muchas cosas más en cuanto a Josué, cosas de las cuales podamos conversar y aprender. De hecho, esta es la primera vez que enseño el libro de Josué, sin saber cuánto tiempo nos va a llevar. Hoy creo que vamos a poder cubrir los primeros 6 versículos de este apasionante libro. ¿Está preparado? Vamos a ver, en primer lugar, la preparación de Josué. Tome nota allí, siempre le animo a hacerlo, la preparación de Josué. Vamos a ver su nombre y el lugar de nacimiento. Vamos a Números, capítulo 13, versículo 8. A modo de trasfondo histórico, vamos a comenzar por el lugar de nacimiento de Josué, y eso no lo encontramos en el mismo libro de Josué. Josué nació en la tierra de Egipto bajo el mando del faraón. Su nombre, según Números 13:8, era Oseas, que significa salvación. Moisés en algún momento le cambió el nombre por Yeshua. En castellano lo llamamos Josué, que significa Jehová es salvación. Pero sigamos. Vamos a ver su niñez. Esto está en Primera de Crónicas, capítulo 7. Ahora, si usted se pregunta cómo debe haber sido criado en Egipto en aquel entonces, debe de saber que sus experiencias en la niñez no deben haber sido demasiado agradables. Josué se crió en una época de mucha opresión. Él vio muy poco a su padre. De hecho, lo poco que vio de él debe haber sido un hombre extenuado, llegando a casa tarde después de servir a un patrón que poco le importaban los judíos. Sin dudas, su hogar debe haber sido algo inusual, ya que se trataba de tiempos de esclavitud, tiempos muy difíciles. Sin embargo, Josué estuvo en el lugar y momento adecuado para ver el regreso de un hombre llamado Moisés. Él escuchó que Moisés se presentó ante Faraón y le dijo, con gran fe y coraje, «Deja ir a mi pueblo». Josué esperó ansioso, al igual que los demás, esperando qué iba a hacer el Faraón. El Faraón, desde luego, respondió, «No». Primera Crónicas, capítulo 7, versículo 27, nos informa que Josué fue el primogénito de la familia. El nombre de su padre era Num. El saber que Josué fue el primogénito le da un significado especial a esa Pascua, el día en que Moisés dijo, Dios quiere que cada familia tome un cordero, lo sacrifique y con su sangre unja los dinteles de las casas para que el primogénito no pierda la vida. Josué vio a su padre marcando, por fe, el dintel de la casa con la sangre del cordero y quedó así a salvo. Entonces, vemos que desde muy temprano su vida fue marcada por dificultades y adversidades, pero también vemos la expresión de la fe de Dios y de hombres fieles. Josué evidentemente escogió aceptar el estilo de vida hebreo de sus padres y seguir el liderazgo de Moisés, el hombre de Dios. De hecho, en Números 11:28, en una parte de este versículo leemos, Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes. Pero sigamos adelante, vamos a ver su crecimiento hasta llegar a ser asistente de Moisés.
Esto está en Éxodo capítulos 17 y 24. Hay otras cosas que marcarían a este hombre de Dios mucho antes del libro de Josué. Permítame darle varias cosas que ayudaron a Josué a desarrollarse como el asistente de Moisés. Lo primero sería la guerra con Amalec. Tal como leemos en Éxodo capítulo 17, versículos 8 al 16, Moisés le ordenó a Josué que comandara el contraataque a los amalecitas. Se trató de una batalla que los israelitas jamás hubieran ganado. Sin embargo, Josué vio el poder sobrenatural de Dios cuando derrotaron al enemigo. Esto debe de haber marcado de por vida a Josué. Otra ilustración de la fidelidad de Dios sería cuando Josué subió al monte con Moisés en Éxodo capítulo 24, y Moisés le dijo lo siguiente a los ancianos: escuche, esperadnos aquí hasta que volvamos, Josué y Moisés, a vosotros. La historia continúa diciéndonos que cuando ellos regresaron del monte, donde tuvieron esa experiencia inolvidable con Dios, si bien Josué no estaba junto a Moisés y no pudo ver la gloria de Dios, leemos que el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. En otras palabras, Josué quedó tan impresionado con Moisés que solo quería quedarse con él, después de haber estado tan cerca de Dios. ¿Qué camaradería debe haber tenido Josué con Moisés? Se trata de una relación cercana, ya que él servía a Moisés por casi 80 años antes de asumir el liderazgo. Puede que usted haya experimentado el compartir la fe y la visión con alguna otra persona. Puede ser que haya experimentado el sentimiento de camaradería con alguien que comparte la misma carga y el mismo corazón. En mi caso, ha sido maravilloso lo que Dios ha hecho. Pienso que no hubiera sido lo mismo si no lo hubiera compartido con mi esposa. Muchas veces llegué a mi casa exclamando: no vas a creer lo que pasó. Y juntos no podíamos creer lo que Dios había hecho y lo que estaba haciendo. En algunas ocasiones llegamos a casa, nos sentamos a la mesa, nos mirábamos y nos regocijábamos juntos, nos reíamos de alegría. Esa camaradería hizo que los eventos de fe fueran más preciosos aún. En su caso, puede ser un profesor que tuvo, o un amigo cercano que comparte su corazón. Así era con Josué y Moisés. Ellos estaban juntos en la labor, eran compañeros de fe. Pero, ¿qué más hay de Josué? Vemos su servicio como espía. Esto está en Números capítulos 13 y 14. Una de las cosas que también marcó a Josué fue su servicio como espía. Esto lo encontramos en los capítulos, como mencioné, de Números 13 y 14. Vaya allí en su Biblia a este pasaje. Esta es la respuesta de Josué a un pueblo que no quería entrar a la tierra prometida por miedo. Este es el momento en que él comienza a emerger como un hombre de fe. Leemos Números capítulo 14, versículos 7 al 10. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios por ahora. ¿Sabe una cosa? La respuesta de Josué a este incidente es muy, pero muy importante. Nos dice muchas cosas, así que permítame darle algunas. En primer lugar, esto nos dice que él no fue intimidado por los enemigos de Dios y confió en Dios para el éxito en conquistar la tierra. También nos dice que Josué no era el tipo de hombre que se dejaba llevar por los votos de la gran mayoría. 10 espías dieron un reporte negativo, 2 dieron uno positivo. Josué estaba en la minoría, pero eso no le importó.
Josué tampoco tuvo miedo de advertirle a la gente que no pecaran contra Dios. Fíjese en el versículo 9, dice: por tanto no seáis rebeldes contra Jehová. Él era un hombre de convicciones, podemos decir. Además de todo esto, Josué no dejó su puesto porque la gente no quería escucharlo. Él no dijo en ese punto: Moisés, he dado lo mejor de mí, puse mi vida en riesgo, no, gracias, hasta aquí llegué. Así que pienso que el próximo paso en el proceso de preparación de Josué es obvio. Josué es designado por Dios. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 31. Después de estos pasos en la preparación de Josué, vemos que él es designado por Dios. Como le dije, busque en su Biblia Deuteronomio capítulo 31, versículos 14 al 16. Ahora, lo que más me gusta de Josué en este estudio que he hecho es que él no era una persona con todo el carisma del mundo. No era una persona que la gente al verlo asumía que un día sería el líder de 2 millones de israelitas. No, Josué era un hombre con los pies en la tierra, que estaba preocupado y convencido de que todo lo que necesitaba hacer era obedecer a Dios. No había nada fuera de lo común en este hombre, él simplemente obedecía. Ahora déjeme darle 3 lecciones de liderazgo. ¿Qué califica a Josué para liderar al pueblo? Josué estaba calificado porque había aprendido varias lecciones de liderazgo. En este pasaje vamos a ver varias de ellas. Permítame darle algunas. El liderazgo se basa en la decisión de Dios. ¿Escuchó? En primer lugar, estoy mencionándole 3 lecciones de liderazgo. El liderazgo se basa en la decisión de Dios. Lo primero que Josué aprendió es que su ascenso al liderazgo fue una decisión de Dios. Josué lideraría al pueblo no porque recibió más votos ni porque la gente se lo pidió, sino porque Dios lo escogió para ser el líder. Fíjese en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 31, versículos 14 y 15, como le dije anteriormente, y allí leemos: y Jehová dijo a Moisés: he aquí se ha acercado el día de tu muerte, llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Y se apareció Jehová en el tabernáculo en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Josué, ¿por qué vas a liderar a este pueblo? Le podemos decir: porque Dios me escogió para liderar. El reconocer esto produce un par de resultados. Primero, desalienta los esfuerzos de la carne, desalienta la ambición entre el cuerpo de Cristo también. De hecho, la palabra latina ambición se puede definir como hacer campaña en busca de un ascenso. Esto sucede siempre en el lugar en donde usted trabaja. Es casi seguro que alguien en la oficina, cada vez que el jefe se hace presente, se pone a trabajar enérgicamente y sonríe como si fuera un día hermoso. Usted sabe que la meta de esa persona es que lo asciendan. Ni bien el jefe se va, todo vuelve a la normalidad. ¿No es así? Esto también sucede en la iglesia. Algunos revelan su piedad a otros para impactarlos, para que la gente se sorprenda, pero en realidad eso no es piedad. Estos sujetos solo están buscando votos. Entonces, el hecho de que Dios lo escogió desalienta los esfuerzos de la carne. Pero el reconocer que el liderazgo es dado por Dios produce otra cosa. No solo desalienta estos esfuerzos carnales, sino que también anima a corazones desesperanzados. No existe líder en la tierra que no haya preguntado a Dios: Señor, ¿debo realmente enseñar esta clase? ¿Tengo que estar al frente en este ministerio? Señor, ¿seré la persona adecuada para estar al frente? ¿Sabe cuál es la respuesta? No se trata de si usted está calificado o si es más talentoso, sino que la respuesta proviene de Dios de este pasaje. Usted está ahí porque yo lo escogí para este puesto. Esa es la respuesta de Dios.
Creo que esto también anima a la persona que tal vez no sea líder y piense, ¿los líderes son más importantes para Dios? No, no lo son. También es posible que usted piense, ¿los líderes no tienen una línea directa con Dios para saber todas las cosas y cómo seguir? No. ¿Sabe por qué está en una posición de liderazgo? Porque Dios lo escogió para liderar. ¿Sabe por qué no está en una posición de liderazgo? Porque Dios lo escogió para no liderar. Entonces, el liderazgo se basa en la decisión de Dios. ¿Por qué? Porque desalienta los esfuerzos de la carne y también anima a corazones desesperanzados. Pero no solamente el liderazgo se basa en la decisión de Dios, sino en segundo lugar, el liderazgo involucra adversidades y dificultades. La segunda lección que Josué aprendió en cuanto al liderazgo es que el liderazgo involucra dificultades. Ahora, antes de ir al versículo 16, permítame decirle que esta es una experiencia muy emocionante en la vida de Josué. Él está por ser comisionado al ministerio de liderar al pueblo. Una de las cosas más emocionantes que sucedieron en mi iglesia fue cuando encomendamos a 2 misioneros que habían sido llamados a la obra. En mi vida recuerdo el día que me encomendaron para ser pastor. Fue un día hermoso, todo es positivo y uno se siente en las nubes. Ahora, fíjese en el versículo 16 de Deuteronomio capítulo 31. Busque Deuteronomio capítulo 31, vaya al versículo 16, y esta es la reunión de encomendación de Josué. Él está allí parado escuchando. Y dice la Biblia, y Jehová dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y seguirá el liderazgo de Josué. Este pueblo se levantará y ¿hará qué cosa? Fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. ¡Qué tremendo! Ahora, imagínese que usted es Josué. Póngase en sus zapatos por un momento, por favor. ¿Pensaría usted, oh, qué buenas noticias? Esto sí que me entusiasma. Cuando vaya a liderar a este pueblo, ni bien se muera Moisés, ellos se van a rebelar. ¡Oh, gracias, Señor! ¿Usted pensaría eso? Seamos realistas por un momento. Imagínese que le dieron empleo como entrenador de un equipo deportivo. Ahora, ni bien toma ese trabajo, escucha una voz del cielo que le dice, no vas a ganar ni un solo partido. Usted va a pensar, ¿este es el trabajo que quiero hacer por el resto de mi vida? No, todos queremos estar en un equipo que gana, ¿no es así? Recuerdo ver a mi hija jugando fútbol cuando tenía 5 añitos. Cuánta alegría me daba ver a mi hija mareando a los del equipo contrario con la pelota. Recuerdo gritar con todo el aire de mis pulmones. Nadie sabía que yo era un predicador y prefiero que sea así, ¿no? Pero ahora la Liga de Fútbol para Niños de 5 no cuenta los goles. Uno quiere que jueguen y se diviertan, no quieren que se sienta presión. Pero yo quería que ganaran y que jugaran para ganar. Perdón, quise decir que solo me interesa que la pasen bien a esa tan tierna edad. Pero aún así, en las tribunas uno escucha a los padres preguntar, ¿cuánto van? ¿Cuánto van? Yo no soy así, pero les puedo decir que ganamos 2 partidos y empatamos 1. Pero todos somos así, todos queremos ganar. Ahora bien, uno tiene que tener en mente que cuando Josué entra en escena, el pueblo de Israel sabe que nunca va a conquistar la tierra prometida, nunca. Josué entonces va a aprender rápidamente que el liderazgo incluye adversidad. Josué entonces va a aprender rápidamente que el liderazgo incluye adversidad. Entonces le dije anteriormente que el liderazgo se basa en la decisión de Dios, que el liderazgo involucra adversidades y dificultades, y en tercer lugar, el liderazgo se aferra a una rendición de cuentas a la Escritura. La tercera lección que Josué va a aprender es que el liderazgo
conlleva un rendir cuentas. Vaya conmigo, por favor, a Deuteronomio capítulo 34. En el versículo 9, busque Deuteronomio 34, 9, allí leemos esta partecita: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. Esto no significa que Josué fue lleno del Espíritu Santo. El versículo dice que fue lleno del espíritu de sabiduría. Sabiduría en la Biblia nunca se refiere a capacidad intelectual, no. Sabiduría en la Biblia se refiere a la persona que comprende las Escrituras y las obedece. Josué estaba dedicado a conocer y obedecer la palabra de Dios. De hecho, permítame decirle, todos somos capaces de ser personas sabias. Moisés fue un gran líder. Su impresionante epitafio se encuentra en el último capítulo de Deuteronomio y en el primer capítulo de Josué. En 9 versículos encontramos 3 veces la misma frase: mi siervo Moisés, mi siervo Moisés, mi siervo Moisés. Deuteronomio capítulo 34 nos dice que no hubo otro líder mayor a él ni lo habrá, sino que hasta que viniera uno más grande que Moisés. Una referencia a Cristo. Moisés fue un gran hombre, pero ¿qué dice Dios? Él dice: Moisés, mi siervo Moisés, mi siervo. Con esto, Dios está diciendo que Moisés conocía su palabra y la obedecía. Josué tenía el mismo espíritu de obediencia. De hecho, tal vez usted conozca la frase de Josué 24. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Se acuerda? ¿Quién dijo eso? Josué. No se trata de la declaración de un nuevo seguidor de Dios. Josué dijo esto cuando ya tenía unos 90 años de edad. Él no dijo esto pensando que la vida sería color de rosas. No, él dijo esto cuando ya había pasado por los valles y las cúspides de la vida. Necesitamos personas en sus 40, 50, 60 años y más aún, que ya saben de qué se trata la batalla. Ahora que conocen y comprenden lo que es una prisión, y que ellos digan: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, quiero mostrarle ahora el anuncio dado a Josué. Josué recibe el anuncio de que él será el líder. Ahora vaya en su Biblia a Josué capítulo 1. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Josué capítulo 1, en sus primeros versículos dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Para saber un poco más en cuanto a ese día, vaya en su Biblia a Deuteronomio 34. Allí en el último capítulo leemos lo siguiente en los versículos 5 y 6. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Fíjese que el versículo 6 dice: y lo enterró. Nadie estaba presente excepto Dios. Así que Dios fue el que llevó a cabo el funeral. Dios enterró el cuerpo y nadie sabe dónde está. Ahora el Señor le da el mensaje al joven Josué. Josué, Moisés ha muerto. Entonces, podemos pensar que un líder no es irreemplazable ni indispensable. Entonces podemos pensar que un líder no es ni irreemplazable ni indispensable. A esta altura debemos agregar una lección más a la lista de lecciones en cuanto al liderazgo. Un líder no es irreemplazable y tampoco es indispensable. En el libro de Josué vamos a descubrir que Dios no queda limitado porque Moisés, su siervo, murió. De hecho, la Biblia nos dice que él murió según la palabra de Dios. El último capítulo de Deuteronomio nos dice en el versículo 7 que sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Él aún estaba con fuerzas y listo para seguir viviendo, pero murió. ¿Por qué? Porque Dios dijo:
este es el final de tu vida. Los planes de Dios no están ligados a personas necesariamente. Él nos utiliza en su gracia soberana, pero cuando Él saca a alguien de escena o lo lleva al cielo, sus planes no cambian. Una de las grandes lecciones del liderazgo, si usted está allí en un puesto de liderazgo, es que no es indispensable. Dios puede hacer que otro tome su lugar. ¿Escuchó? Dios puede hacer que otro tome su lugar. ¿Por qué Josué estaba asustado? Entonces, Dios es inamovible. Pero según las demás palabras a Josué en el capítulo 1, es obvio que Josué está con temor. De hecho, Dios le dice 4 veces en el capítulo 1, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Dios no dice eso porque Josué está lleno de coraje. Él dice eso porque a Josué obviamente le faltaba coraje. Él le dice, Josué, sé valiente, sé fuerte, no temas, vamos adelante. La última frase del capítulo 1 es, solamente que te esfuerces y seas valiente. ¿A qué se debe esto? Evidentemente, Josué estaba lleno de temor. Él tiene pánico de liderar a 2 millones de personas. ¿Por qué piensa que Josué estaba con temor? ¿Qué piensa usted? Al estudiar esto y leer el pasaje, puse mis pies en el escritorio y comencé a pensar, ¿por qué estaba Josué tan aterrorizado? ¿Y sabe qué? Tengo algunas sugerencias que quiero compartir con usted. En primer lugar, permítame sugerir que la muerte de un líder nacional puede, y por lo general esto sucede, generar una crisis. Quizás algunos de ustedes que están oyendo el programa recuerden haber escuchado la frase Franklin Roosevelt ha muerto. Y estoy seguro que mucha gente se preguntó si el vicepresidente de aquel entonces, Harry Truman, podría cubrir el cargo. Después de unos 18 años se pudo escuchar la noticia que John Kennedy había sido asesinado. Lyndon Johnson fue quien ocupó su lugar. La muerte de un líder genera mucha tensión y hasta puede desatarse una crisis en el corazón de sus seguidores. Moisés era un siervo de Dios y un líder experimentado, pero ahora está muerto. El liderazgo pasa a Josué. ¿Cuánta experiencia tenía él? ¿Sabe qué? Casi ninguna. Había una preocupación desde el punto de vista humano acerca de esta transición. ¿Podrá hacerlo? ¿Será capaz de hacerlo Josué? Entonces, la muerte de un líder nacional puede generar una crisis, pero también la muerte de un líder popular puede producir un conflicto en la gente. ¿A qué me refiero? Sabemos que Israel hizo duelo por la muerte de Moisés por 30 días, según Deuteronomio 34:8. Se trató de un tiempo bastante largo. La nación se lamentaba por la pérdida de un líder muy querido. Moisés se hubiera sorprendido de saber que el pueblo hizo duelo por 30 días, pero así fue. Ellos lo amaban. Él fue un gran líder. Piense en esto por un momento. ¿Quién fue el presidente de los Estados Unidos después de Abraham Lincoln? ¿Quién fue el primer ministro británico después de Winston Churchill? Estos hombres parecen arrojar una sombra tan grande y se trata de grandes hombres de la historia. Josué, sin duda, se sentía intimidado por el hecho de que un gran líder dejó un espacio por llenar. Josué, de alguna manera, debe de ocupar ese lugar de liderazgo que Moisés había dejado vacante. Fíjese en el primer capítulo del libro de Josué. Si bien se supone que debe de presentarnos a Josué, Moisés es mencionado unas 11 veces. ¡Qué sombra!, ¿no? Estoy seguro que había un conflicto en la mente de Josué, ya que tenía fresco allí una situación que vivió unos 40 años atrás. Él recuerda haber regresado de espiar la tierra prometida con un reporte y le dijo al pueblo, la tierra es buena, podemos tomarla. Si Dios se agrada de nosotros, podemos conquistarla. ¿Qué hizo la gente al escucharlo? ¿Se acuerda? Buscaron piedras para arrojárselas.
Así que él estará pensando, un minuto, hace 40 años no me siguieron, no pude influenciarlos. ¿Qué me garantiza que voy a poder influenciarlos ahora? Yo puedo imaginarme los típicos críticos. Josué guiándonos. ¡Josué! Otro dirá, ¿nunca se puso a pensar al ver a un líder, si tan solo tuviera su voz, si tan solo tuviera su talento, si tan solo tuviera su personalidad, si tan solo? Josué puede haber tenido esos pensamientos en su mente cuando Dios lo encomendó al ministerio. Fíjese en Josué capítulo 1, versículo 2. Allí Dios dice, mi siervo Moisés ha muerto. Y es posible que Josué haya pensado, bueno, ahora tengo que dar lo mejor de mí para ser como él. No. Fíjese que en el capítulo Dios nunca le dice a Josué que procure ser como Moisés. Nunca. Dios nunca le dice a Josué, actúa como Moisés, sé como él. Dios, de hecho, tal como vamos a ver, le dice a Josué que cumpla las expectativas de su palabra. Entonces, en tercer lugar, no solo quiero mencionarle que la muerte de un líder nacional puede generar una crisis, sino, en segundo lugar, la muerte de un líder popular puede producir un conflicto en la gente. En tercer lugar, la muerte de un líder efectivo puede destrozar la continuidad. ¿Sí? Permítame sugerirle una razón más por la cual Josué pudo haber estado atemorizado. Y es que la muerte de un líder efectivo puede destrozar la continuidad. Uno de los puntos principales que Dios le comunica a Josué en el capítulo 1 es, Josué, los líderes pueden morir, pero yo no. Josué, los líderes pueden cambiar, pero yo no cambio. El plan de Dios tiene una continuidad. Sus propósitos y sus planes no se pueden obstruir. Dios es soberano. En otras palabras, Moisés y el pueblo va a cambiar, pero mis propósitos jamás cambiarán. Esto dice Dios. Existe una continuidad a causa del carácter de Dios. Alguien dijo una vez, Dios no planea cosas, Él siempre tuvo planes. ¿Escuchó? Dios no planea cosas, Él siempre tuvo planes. Fíjese en la manera en que Dios establece la promesa de continuidad en los versículos 2 al 5 del capítulo 1 de Josué. Allí leemos de esta manera, lo voy a leer. Josué capítulo 1 versículos 2 al 5 leo. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Ahora vaya a los versículos 6 y 7. Dice allí la Biblia, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y ahora, fíjese lo que dice el versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y fíjese lo que dice la última frase del versículo 18. Dice, solamente que te esfuerces y seas valiente. Déjeme terminar con una aplicación. Ahora, esto es maravilloso para Josué. ¿Y para nosotros? Por ejemplo, Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6, Jesucristo le dice a los suyos,
no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Piense por un momento, ¿ha matado Dios alguno de sus planes? ¿Ha destrozado Dios su seguridad? Josué por casi 8 años dependió de Moisés. Por 8 años Josué escuchó a Dios hablar por medio de Moisés. Por 8 años Josué siguió a Moisés y recibió guía de él. Ahora Moisés está muerto. El capítulo 1 nos hace saber que Josué está ahí. Y no es un hombre de mucho coraje, sino que se trata de un hombre con temores y que se siente solo. Dios le dice, Moisés ya no está aquí, pero yo sí. Quizás Dios quiera que usted escuche el mismo mensaje en este día. No te desampararé ni te dejaré. Así que basado en esto, esfuércese y sea valiente. Usted está viviendo una vida de temor. Recuerde, esta es la promesa de Dios. No te desampararé ni te dejaré. Vamos adelante, confiando no en nuestras capacidades, sino en la palabra maravillosa de Dios y en el poder de Dios que nunca ha cambiado ni ha sido modificado. Gloria a Dios por esto.